¿Quieres conseguir más de 40 plugins VST gratuitos de alta calidad para usar en tu DAW favorito, ya sea FL Studio, Ableton, Cubase, Studio One, etcétera, etcétera? Quédate conmigo y te enseñaré plugins para Lo-Fi, instrumentos VST, plugins de efectos como saturación, reverb y algunos plugins que te van a ayudar mucho durante tu fase de mezcla. Todo esto con sus respectivos links en la descripción para que puedas ir a las páginas web de las compañías y bajártelos totalmente free. Además, si te quedas hasta el final, voy a darte una serie de tips, una serie de indicaciones para que tú mismo puedas seguir encontrando plugins gratuitos o algunos que no haya mencionado. Así que, let's go. Vamos a empezar viendo 3 plugins para Lo-Fi, 3 plugins que lo que van a hacer es emular las características de equipos analógicos como la cinta o el vinilo para darle a tus sonidos un toque vintage, un toque Lo-Fi, un toque sepia. El primero es Tape Cassette de Kaelum Audio, que como su propio nombre indica, pues emula eso, los caracteres, el ruido de una cinta de cassette. Lo puedes descargar totalmente gratis desde su página web y todos estos plugins VST gratuitos tienen un proceso similar de descarga. Normalmente te haces una cuenta poniendo tu mail, tu usuario, tu contraseña y tal, y a cambio de que ellos te envíen por mail sus novedades de sus productos y esas cosillas, pues te dan el plugin gratuito con un código de activación para que tú puedas activarlo en tu ordenador. Todos siguen un proceso muy similar. Tape Cassette, por ejemplo, suena así. Seguimos con otro plugin de emulación de cinta, esta vez de la casa Cymatics, una empresa muy conocida por sus librerías, que hace poco empezó en el mundo de los plugins y eso y han dado un par de gratuitos. Vamos a escuchar unos ejemplos de cómo suena Origin. En este caso, por ejemplo, el knob del medio del plugin lo que hace es bajar la frecuencia de muestreo del sonido o simular que baja la frecuencia de muestreo del sonido, lo que apagaría un poco nuestra melodía y la haría sonar con ese rollo más vintage, más lo-fi. Por último, hemos visto 2 emulaciones de cassette. Vamos a ver una de vinilo con Isotope Vinyl. Este plugin nos permite emular las características principales que tienen los reproductores de vinilo o el mismo vinilo, como el ruido, los arañazos, el ruido eléctrico, todo esto con una interfaz renovada, porque la antigua era bastante feilla, la verdad, y con lo que ellos llaman un nuevo modo Lo-Fi. Además, nos ofrece un efecto de vinyl stop, de cuando apagamos el vinilo y la velocidad del plato se va reduciendo y hace este efecto de wow. Ok, plugins VST gratuitos de instrumento. Voy a enseñaros unos pocos de VST de instrumento que podéis coger totalmente gratis para que podáis seguir añadiendo material a vuestras producciones. Por cierto, si tienes Kontakt, hice un vídeo también, te lo dejo por ahí arriba, donde enseño muchas librerías gratuitas para que incorpores a tu Kontakt. Vamos a empezar con Vinyl Guitar, es un plugin VST de guitarra, donde la empresa lo que hizo fue grabar guitarras, reproducirlas a través de vinilo y grabar esos samples para crear el instrumento VST con una guitarra con un carácter algo más especial. Vamos a escuchar unas muestras. Al descargar el plugin te trae un tutorial de cómo instalar correctamente su librería de sonidos. Siguiente, vamos con un sintetizador que ha dado mucho que hablar en 2021, que es Vital. Vital es un sintetizador bastante completo que ha dado mucho que hablar, primero por ser gratuito y ha sido comparado mucho con Serum. Una de las características que más me llamó la atención es que tiene un modo donde puedes convertir texto en wavetables. Text to wavetable, text to wavetable, text to wavetable. Suscríbete loco, suscríbete loco, suscríbete loco. Suscríbete, loco. Siguiente, un todoterreno Labs de Spitfire Audio. Labs, este programa de la compañía Spitfire, trabaja con muchísimas librerías gratuitas de diferentes sonidos como cuerdas, guitarras, todo grabado con mucha calidad y sin duda creo que es un indispensable para tener en tu colección de VSTs de instrumento. Al descargar Labs tienes un software donde puedes ir descargando todas sus librerías disponibles de manera gratuita y ya empezar a tocarlas en tu DAW.
Y para terminar esta parte de instrumentos VST, tenemos Ample Bass y Ample Guitar Lite. Son dos versiones reducidas de instrumentos VST, lo que no quiere decir que no sean perfectamente funcionales, porque lo son y suenan muy bien. Y una emula un bajo Fender y la otra una guitarra acústica. Ahora entramos con plugins de efectos, plugins que van a añadir carácter a tu sonido de alguna manera, espacialmente, con saturación, distorsión, lo que sea. Y vamos a empezar yendo con Diablo Lite de Cymatics de nuevo, que es lo que ellos llaman un potenciador de drums y de 808. Mediante clipping y transient shaping, este plugin, según dicen ellos en su web, hará que tus sonidos suenen hasta 10 veces más duros. Vamos a escucharlo en 808. El siguiente es un plugin muy simple que he encontrado por ahí. Es una emulación de un pedal analógico llamado 808 Overdrive, que he estado probando con 808 de forma paralela usando el Audioeffect Rack. Y la verdad es que puede aportar un carácter con esa distorsión bastante interesante. Escuchad. Ahora vamos con 3 plugins gratuitos de la conocida marca Valhalla, que son Valhalla Space Modulator, Valhalla Freak Echo y Valhalla Supermassive. Valhalla Space Modulator es como una especie de flanger. Valhalla Freak Echo, no sabría definirlo bien, pero ellos en su misma web dicen que es como una experiencia psicodélica. Escuchad el vídeo que ellos mismos tienen en la web usándolo en una gota de agua. Y la verdad es que como aporte creativo mola un montón. Y por último, el Supermassive es un plugin que he utilizado mucho porque nos da un espacio, como su propio nombre indica, masivo, así con reverb, delay, que nos va a dar mucho juego a la hora de usar una reverb un poco más exagerada o algo más creativo. Vamos a escucharlo. Seguimos con Finisher o Finisher Micro de Uyam, que es un plugin que en su web anuncian como si fuera una especie de spray multiusos, que lo que hace es agrupar en un solo knob como una multitud de efectos varios, según el preset que pongamos, y va añadiendo pues un efecto creativo a la señal. Está muy chulo, por ejemplo, para usarlo en subidas. Vamos a escucharlo. Seguimos con dos efectos, dos freebies de la marca Baby Audio. Uno, Magic Switch, y otro, Baby Comeback. El primero, Magic Switch, es como un botón que activas y metes como chorus a la señal. Vamos a escucharlo. Y el segundo, Baby Comeback, es un delay, pero con un par de sabores, como ellos lo llaman en el mismo plugin, o efectos añadidos que puedes añadir a ese delay, como un extra. Vamos a escucharlo. Y por último volvemos a la conocida marca Isotope, que nos trae un plugin brutal, de verdad tenéis que probarlo, un plugin de un solo parámetro, llamado Vocal Doubler, que precisamente lo que hace es eso, añadirnos unos coros en el estéreo a nuestra voz, con un resultado bastante interesante. Vamos a escucharlo. Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos, libre de quererte más.
Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos, libre de quererte más. Además, aunque se llame Vocal Doubler, no dudéis en usarlo en otro tipo de sonidos. Por cierto, si te está gustando este vídeo y quieres que traiga más vídeos como este de plugins gratuitos, te recomiendo que te suscribas y le des a la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo vídeo y me hagas saber en los comentarios si te interesan más vídeos como este. Vale, vamos ahora con los plugins gratuitos de mezcla. Y vamos a empezar por uno que me encanta, que uso en básicamente todas mis producciones, que es Wider de Polyverse Music. Este plugin sencillísimo nos permite, abriendo esas barras hacia los extremos, subiendo el parámetro, aumentar con pseudo estéreo la sensación de apertura, sin supuestamente alterar mucho la fase y permitiendo que el sonido siga siendo compatible con mono. El siguiente o los siguientes plugins, si quieres indagar, es Lala. Y es una emulación de la empresa Analog Obsession del clásico LA2A, pero con añadidos muy interesantes como skins, ciertos ajustes de sidechain y oversampling. Si entráis en su Patreon podéis ver que esta empresa tiene muchas más y está desarrollando más aún emulaciones de clásicos aparatos analógicos. O sea que echadle un vistazo porque podéis encontrar joyitas. Seguimos con Frontier de D16 Audio, que es un limitador compresor con soft clipping muy interesante, de mucha calidad, con un algoritmo que ellos llaman autoadaptativo, que lo que hace es regular el gain, el makeup, posterior a la limitación automáticamente. Ahora vamos con un plugin gratuito de Slate Digital, gran marca de plugins, que nos dejaron de forma gratuita este maravilloso plugin, Fresh Air, otro plugin que utilizo muchísimo en mis proyectos, que lo que hace es, mediante dos knobs, procesar nuestras señales agudas y medios agudas dinámicamente para añadirnos aire, como el mismo nombre lo indica, y dar claridad a nuestros sonidos. Escuchad, por ejemplo. Siguiente, Voxengo Span, plugin gratuito de la marca Voxengo, ultra conocido, que te va a servir para tener una ayuda visual. Además, es bastante customizable. Seguimos con otro plugin de medición, esta vez medición de loudness, de la marca Jolin Loudness Meter. Con la versión Lite, la versión reducida, podremos perfectamente medir los LU, LUFS integrados en short term y otro tipo de medidas para poder trasladar nuestras mezclas o masters a multitud de plataformas y cumplir los estándares que exigen. Y por último, pero no menos importante, no uno, sino 37 plugins gratuitos de la casa Melda, una casa de plugins muy profesionales, con estándares de calidad muy altos, donde vais a poder encontrar compresores, trémolos, reverbs de convolución, expansores estéreo, saturador, phaser, analizadores, flangers, afinador, el M-Auto Pitch, un autotune gratuito, un bloc de nota para tu DAW, otro medidor de loudness, el M-Stereoscope, un plugin que utilizo yo mucho para vigilar cómo está quedando el estéreo, etcétera, etcétera. En el título te dije más de 40, pero realmente no quería asustar porque son muchos más. Y además, como te dije, por haberte quedado hasta el final, gracias, te voy a decir cómo conseguir más plugins gratuitos o cómo estar al tanto de cuando salgan más de ellos. Te voy a dejar dos páginas en la descripción, Plugin Boutique y Audio Plugins for Free, donde estoy seguro de que no me equivoco, puede haber más de 100 o cientos de plugins gratuitos que puedes bichear, investigar y ver cuáles se adaptan a ti. Otro consejo que te doy es que te registres con un correo específico a esos newsletters, ¿vale? A esas listas de novedades de las distintas empresas de plugin y de vez en cuando le eches un ojo a ver si han sacado alguna oferta por tiempo limitado, gratis, bla bla bla. O más sencillo, si no quieres estar tan pendiente a ello, como te dije antes, suscríbete y dale a like y todas esas vainas de YouTube si te ha gustado y yo mismo seré el que te avise. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.